Bien, hay que detenerse entonces ahora, una vez ya más o menos teniendo una figura general de lo que significa el poder estatal. Conviene ahora centrarse o detenerse un poco en la constitución o la composición de la sociedad civil, que es fundamentalmente el corazón de la organización social desde el punto de vista liberal, ¿no? En la sociedad civil, el ente que en último término, por una parte, ostenta el poder real, ¿no? El poder que puede ser delegado, por ejemplo, en el Estado, y además el motor de la construcción de lo social mismo, ¿no? A través, por ejemplo, de las interacciones que se pueden desarrollar de distintas formas, ¿no? El matrimonio, la economía, la familia. La sociedad civil es, desde este punto de vista, un resultado evolutivo, ¿no? Que, por así decirlo, culmina una historia que parte con la figura del estado de naturaleza, ¿no? Que no se identifica, o más bien, no se considera un fenómeno concreto históricamente, sino más bien como un principio especulativo. Okay. Dicho de otra forma, si uno hace la construcción de la sociedad civil, de cómo se gesta, cómo emerge y cuáles son sus características más importantes, tiene que de alguna forma reconstruir la historia de la sociedad civil para poder entender por qué tiene este nivel de importancia. Como decíamos entonces, el estado de naturaleza parte de la suposición de que hay una cierta armonía, ¿no?, preestablecida en función de las capacidades de cada cual y que está, por así decirlo, regulada a través de una ley natural. Ahí no se ve muy bien el segundo cuadro, pero dice sociedad o pueblo, ¿no?, que sería el lugar que viene en el segundo momento, digámoslo así, después del paso del estado de la naturaleza, o de la emergencia del estado de la naturaleza. Y es cuando se constituye precisamente ya una organización social como tal, ¿no? Aparece entonces una organización social como tal. Está primero la familia, ¿cierto? Después da lugar a la tribu, a la aldea, después a la comunidad o de que es la polis, ¿no?, la ciudad. Y aparece entonces después como tal la organización social, ¿sí?, la sociedad o un pueblo determinado. Cuando esto emerge, cuando emerge como tal una comunidad, aparece entonces la necesidad de la constitución de un poder político como tal, ¿no? Solo cuando hay una comunidad constituida se vuelve necesaria la aparición de un cuerpo político determinado, ¿no? Esto es casi que una revisión. Aparece el cuerpo político único entonces, ¿no? Un poder político identificado, determinado, señalado. Eso, posterior a este estadio, el cuerpo político único, por ejemplo en el caso nuevamente de cómo lo observa Locke, da lugar a la emergencia de un gobierno supremo, ¿no? Un gobierno que tiene capacidades, que tiene potestades, que en muchos sentidos sobrepasan el poder real que debería, por así decir, ostentar o ejercer. Este gobierno supremo, ya en un estadio de mayor avance, debe dar lugar ya no a la constitución del poder o del gobierno, ¿no?, en el poder político como tal, institucionalizado, sino distribuido o difuminado, diseminado en la sociedad civil como tal, ¿sí? Dicho de otra forma, la sociedad civil es el estadio más complejo, ¿no?, de desarrollo desde el concepto de estado de naturaleza, que después que da lugar, digamos así, a la comunidad del pueblo, después que la emergencia, un órgano político determinado, decanta en un gobierno, ¿no?, este órgano político determinado, y este órgano político determinado después lo que tiene que hacer es básicamente posibilitar la difuminación de ese poder en la sociedad civil, ¿no?, que es en último término de donde obtienen el poder. Que en muchos sentidos sobrepasa el poder real que debería, por así decir, ostentar o ejercer. Este gobierno supremo, ya en un estadio de mayor avance, debe dar lugar ya no a la constitución del poder o del gobierno, ¿no?, en el poder político como tal, institucionalizado, sino distribuido o difuminado, diseminado en la sociedad civil como tal, ¿sí? Dicho de otra forma, la sociedad civil es el estadio más complejo, ¿no?, de desarrollo desde
el concepto de estado de naturaleza, que después que da lugar, digamos así, a la comunidad del pueblo, después que la emergencia, un órgano político determinado, decanta en un gobierno, ¿no? Este órgano político determinado, y este órgano político determinado después lo que tiene que hacer es básicamente posibilitar la difuminación de ese poder en la sociedad civil, ¿no? Que es el último término de donde obtienen el poder. Ok, entonces para ir sintetizando lo que hemos visto hasta acá. Tenemos que el origen y la finalidad que tiene fundamentalmente la figura de un poder político, identificado en este caso con un órgano estatal, es fundamentalmente representar al gobierno civil como tal, ¿no? Representar los intereses de la sociedad civil en su conjunto y poder, bajo determinadas condiciones, regular, introduciéndose lo mínimo posible en las interacciones de esta sociedad civil que supone individuos libres, ¿no? Ahora, este gobierno civil, a diferencia de las perspectivas que están de la mano con los otros contractualistas, la obediencia que se debe ejercer dentro de la sociedad civil no es una obediencia que deba estar asentada en el temor o la coacción, dicho de otras formas, en el miedo al castigo que puede ejercer el poder del gobierno civil representado del Estado, sino que debe estar asentado precisamente, en tanto son individuos libres, en la confianza. El poder estatal no requiere en ese sentido súbdito, como en el caso de Hobbes, sino que requiere ciudadanos que puedan voluntariamente, ¿no?, y bajo ciertas condiciones, poder delegar confianza, ¿no?, a partir de su propio consentimiento, delegando entonces justificadamente las posibilidades de ejercicio de la libertad que no van a ser realizadas precisamente para que se pueda retribuir esta delegación con ciertas garantías que ya hemos mencionado que tienen que ver con la propiedad. Dicho de otra forma, y esto es lo importante, se rompe el esquema de individuos que van a obedecer porque temen a los castigos que los castigos que se le puedan ejercer, los castigos que pueda ejecutar entonces este poder civil, este poder asentado en el gobierno civil, sino que más bien en un acto de confianza. Cuando esa confianza se rompe, cuando ya no hay confianza en que se puedan garantizar estas condiciones mínimas, ¿no?, de garantía de la libertad, entonces se vuelve revocable nuevamente el tema. ¿Sí? Eso es lo que queríamos mencionar. No hay ninguna justificación desde este punto de vista para que los individuos que no se sienten confiados de la comunidad civil en la cual están involucrados deban seguir formando parte de ella, ¿no? En el minuto en que ellos no sienten esa confianza, están absolutamente justificados legítimamente para poder abandonar eso. El límite entonces del poder que va a tener este gobierno civil está dado por el ejercicio libre de las facultades. Es decir, ¿hasta dónde llega el poder de esta entidad? Bueno, hasta donde comienza, por así decirlo, el libre ejercicio de la facultad. Esto no es tan fácil de determinar, esto incluso históricamente va cambiando, ¿no? No siempre se considera lo mismo, ¿cierto?, como parte de las facultades de la libertad personal, ¿no?, de la libertad individual. Pero sin embargo, si uno tiene en consideración la suposición de una ley natural, ¿no?, que es como el piso mínimo, ¿no?, debería asumir que existen ciertos mecanismos para poder eventualmente decidir sobre esto, ¿no? De aquí hay muchos ejemplos. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, alguien no conoce las normas de una determinada comunidad? ¿Debe ser juzgado o no? ¿Está ejerciendo su libertad o no? En fin. Por supuesto que cada uno de esos casos tienen ciertas resoluciones también acotadas al caso. Una solución posible sería, bien, ok, no puede ser juzgado si no conoce los límites de la libertad de una determinada localidad o un extranjero, por ejemplo. Pero sin embargo, si es parte
de la comunidad de los iguales y los libres, ¿no? Por lo tanto forma parte de la figura ley natural, eventualmente puede tener algún tipo de juicio, ¿no? Adecuado en algún sentido a su desconocimiento de una determinada norma o no. Otro punto importante es que se remedian de alguna forma las fallas que, no podría decir entre comillas fallas, que el estado de naturaleza reportaría, ¿no? Más que el estado de naturaleza, habría que decir cuando emerge la comunidad como tal, como decíamos anteriormente, y las interacciones se van complejizando, emerge entonces la necesidad también de poder remediar aquello que va generando problemas de manera sistemática y reiterativa. Bien, y como decíamos, siempre se tiene una suposición, ¿no? Más que una suposición, se asume el hecho de que hay una ley natural que regula no solamente las prácticas que se puedan dar en términos generales, no universales, por así decirlo, sino más bien, concretamente, cómo se deben justificar las leyes civiles. De una parte, entonces, el principio, muy abstracto en muchos sentidos, de que la libertad es el corazón de las facultades del hombre, entonces la ley civil debe estar adecuada a eso, por más que se tengan ciertas diferencias, ¿no?, de distinto tipo de cultura, comunidad, momento histórico particular, en fin. Se asume, aparece como ideal regulativo, entonces, un principio normativo, la existencia de que existe esta suerte de distribución, nuevamente, de capacidades y posibilidades de manera equilibrada, ¿no? Sí. Ahí tenemos entonces una gráfica que muestra un poco de qué trata, o el lugar que tendría entonces la figura de la sociedad civil dentro de la composición, en términos más amplios, de la sociedad en su conjunto. Aparece por una parte el mercado, que es el lugar donde tradicionalmente se piensa la libertad como un ejercicio, ¿no?, fundamentalmente económico. La familia aparece con un lugar bien preponderante, sobre todo en este primer liberalismo, ¿no? Todavía no está, por así decirlo, escindido completamente de las condiciones que en la época se consideraban faltables, ¿no?, defendibles. Y por otra parte, la configuración ya del poder político en el órgano estatal, ¿no?, la institución que va a tener un derecho formalizado, institucionalizado, que va eventualmente a, por una parte, constituir la categoría de ciudadano, entregándole ciertos derechos y ciertos deberes, ¿no?, pero que se encuentra no en un lugar privilegiado, como en el caso, por ejemplo, de Hobbes o Rousseau, sino más bien en un espacio equilibrado con las otras esferas. En el corazón, sí, de esto aparece la sociedad civil, como ente articulador de estos tres elementos al menos, ¿no? La sociedad civil entonces se compone, o compone más bien, cada uno de estos otros elementos y actúa incluso como bisagra, ¿no? No es simplemente el lugar donde decanta cada cual, sino que es también el principio regulador o articulador del resto de otras esferas. Y no sé cómo estamos con... Estamos bien. La próxima. Tenemos además la composición, ya ha llevado ahora a un plano más bien actual, ¿no?, de cuáles son, por así decirlo, imaginarios, y con esto quiero más o menos ir cerrando. ¿Cuál es el imaginario que se tiene respecto a lo que significa el liberalismo, ¿no? Habitualmente, si antes las discusiones versaban hipotéticamente entre derecha e izquierda, ¿no?, para decirlo muy simplemente, ahora nos podemos ir encontrando con ciertas evoluciones que van identificando la separación, ya no tanto entre estos dos elementos, sino quizás entre, por una parte, lo que significa el liberalismo o lo liberal, y por otra parte, lo que significa ser conservador, ¿no? Se tiende entonces a asumir que hay una suerte de progresismo que va mucho más, por supuesto, articulado con una figura liberal que con una figura conservadora. Y por lo tanto las figuras conservadoras aparecen también mucho más ligadas a lo que tradicionalmente uno considera la derecha, ¿no? Esto solo para mostrar, en
parte el poder heurístico o explicativo en algún sentido que la concepción del liberalismo tiene para las transformaciones que surgen en el XVI, en el siglo XVI, y que van constituyendo la emergencia, ¿cierto?, de la era moderna, ¿no? La era moderna es una era que posiciona, entre otras cosas, la libertad individual, ¿no?, como un elemento articulador, ¿cierto?, de las prácticas sociales, y la esfera política o la condensación política de todo este elemento uno podría eventualmente identificarla con la figura del liberalismo y oponerla eventualmente a facciones conservadoras, ¿cierto?, que apuntarían más bien a la mantención de cierto estado de cosas, ¿no? Así que eso.